En una antigua y hermosa casa de estilo colonial, en las orillas de un pueblo donde los vivos y los muertos parecen compartir las mismas calles, vivía un hombre al que todos conocían, solo por sus historias. Su nombre era Adrián, y decían que tenía el don, o la maldición, de escribir el miedo con tanta verdad, que sus palabras olían a tumba abierta. Soy Faustes Raven, y hoy te platicaré su fascinante y aterradora historia. Escucha con atención. Durante años, Adrián había sido un escritor de historias de terror, respetado y reconocido en varios países. Sus libros hablaban de maldiciones, de casas embrujadas, de apariciones que susurraban en los oídos de los vivos. Pero con cada historia publicada, su rostro se iba apagando un poco más, como si algo le absorbiera el alma con cada página. Los vecinos juraban que nunca lo veían de día, que escribía con las ventanas cerradas, y que a veces desde la calle se escuchaban voces dentro de su estudio, aunque él vivía solo. Su editor, Ramiro, solía decir entre bromas que Adrián no escribía historias, sino más bien las invocaba. Pero aquella noche de tormenta, mientras el viento se filtraba por los postigos y el fuego de la chimenea lanzaba sombras deformes sobre las paredes, Adrián decidió escribir su obra más ambiciosa, El espejo del infierno. Una historia donde un escritor creaba personajes tan reales que terminaban reclamando su existencia. Encendió su vieja máquina de escribir. El sonido metálico de las teclas comenzó a llenar la habitación, como un latido artificial. Y en cada golpe, una presencia parecía responderle desde el otro lado del silencio. A medida que las horas pasaban, el escritor se sumergía más en su relato. Solo escuchaba el golpeteo de las teclas y su propia respiración entrecortada. El personaje principal de su historia se llamaba Dante, un hombre atormentado que había visto morir a su familia a manos de un espíritu que él mismo había despertado al escribir sobre ella. Dante vivía solo, escribiendo para entender su culpa, hasta que la línea entre su historia y su vida se borraba por completo. Adrián sonrió al teclear esas líneas, sin saber que acababa de escribir su propio destino. Pasadas las 3 de la mañana, escuchó un golpe proveniente de su estudio, una vibración leve, como si alguien hubiera tocado la ventana desde afuera. Ignoró el ruido, creyendo que era el viento, pero el sonido volvió en 3 golpes, lentos, medidos. «Debe ser el árbol», murmuró. «¿Solo el maldito árbol?» Pero cuando giró la vista, vio que la ventana estaba completamente cerrada, y que afuera no había ningún árbol. La lámpara parpadeó. El aire se volvió frío, tan frío que su aliento era visible. Y entonces vio un extraño reflejo en el cristal. Una extraña figura tras él, alta, encorvada, con el rostro cubierto por sombras. Se giró de golpe, pero no vio absolutamente nada. El estudio estaba vacío. Volvió a sentarse frente a la máquina de escribir, intentando convencerse de que era el cansancio. Pero en la hoja recién escrita había una frase que no recordaba haber tecleado. «Él está en la habitación». El corazón le dio un vuelco. Miró sus manos y estaban temblando. Intentó arrancar la hoja, pero la máquina siguió escribiendo sola. Las teclas golpeaban a una velocidad inhumana, como si una fuerza invisible las moviera con furia, y seguía escribiendo sus frases. «No cierres los ojos, él solo existe cuando no lo ves». Adrián, sin entender la situación y profundamente consternado, retrocedió, tropezando con una silla. La máquina se detuvo de golpe. La habitación quedó en silencio, salvo por el crujir del fuego proveniente de la chimenea. El escritor respiró hondo, se acercó y arrancó la hoja. La rompió en pedazos, pero cada trozo seguía mostrando letras moviéndose como si tuvieran vida propia. Encendió un cerillo y los quemó. El humo olía a carne quemada. Al día siguiente, Ramiro fue a visitarlo para revisar el avance del nuevo libro. Encontró la puerta entreabierta, el café aún caliente sobre el escritorio, y la máquina seguía escribiendo sola. Golpeó el marco de la puerta. Nervioso, «Adrián», dijo, pero nadie contestó. Solo se escuchó una voz tenue proveniente de la habitación contigua. Una voz idéntica a la de Adrián, pero apagada, como si hablara desde dentro de un pozo. «No entres, Ramiro. Aún está aquí». El editor retrocedió aterrado, sin entender, y entonces, desde la oscuridad,
Una sombra cruzó el pasillo y la puerta se cerró de golpe, con un estruendo que sacudió toda la casa. Durante las siguientes semanas, Adrián dejó de responder llamadas. Los vecinos decían que veían luces encendidas toda la noche y sombras moviéndose detrás de las cortinas. Dentro de su casa, el escritor ya no dormía. La línea entre su historia y su realidad se había borrado completamente. Comenzó a encontrar fragmentos de texto en lugares donde nunca los había escrito. En los espejos, en las paredes, en la madera del piso. Dante está aquí. Tu historia es su cuerpo. Tus palabras lo alimentan. Cada frase aparecía con un olor a tinta y sangre seca. Adrián comenzó a escuchar pasos por el pasillo a las 3 de la mañana. A veces, al mirar de reojo, creía ver a alguien sentado en su silla frente a la máquina. Pero cuando volteaba, no había nada. Solo el libro que estaba escribiendo, abierto justo en la página donde su personaje, Dante, comenzaba a perder la razón. El escritor ya no sabía si escribía o si lo estaban escribiendo a él. Una noche, decidió enfrentar al espectro de su historia. Encendió todas las velas del estudio y se sentó frente a la máquina, respirando hondo. Si existes, muéstrate, susurró. Si eres mi creación, obedece a tu creador. El silencio fue total. Entonces, una a una, las velas se apagaron solas, hasta que solo quedó la del escritorio. En el reflejo del metal, Adrián vio un rostro, idéntico al suyo, pero con los ojos completamente negros. El reflejo sonrió y escribió, sin que él tocara nada: no me creaste, solo me recordaste. Adrián gritó, lanzando la máquina de escribir contra la pared. El vidrio de la ventana estalló. Un viento helado llenó el cuarto. Los papeles comenzaron a volar, girando en espiral, mientras una voz susurraba su nombre una y otra vez: Adrián, Adrián, Adrián. Cayó de rodillas, tapándose los oídos, pero las voces venían de dentro, dentro de su cabeza, dentro del papel, dentro de las paredes. Eran sus personajes, todos los que había matado en sus libros, todos los que había torturado, quemado, poseído, enterrado vivos. Ahora todos venían a buscarlo. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. El viento había cesado. La chimenea seguía encendida, pero las llamas tenían un color azulado. Ramiro, preocupado, regresó acompañado de la policía del pueblo. Entraron con cautela. El estudio estaba cubierto de hojas de papel, miles de hojas, con la misma frase repetida una y otra vez: no hay diferencia entre el creador y lo creado. La máquina de escribir estaba en medio del cuarto, chorreando tinta negra que goteaba como sangre. Sobre la silla, un abrigo y un espejo roto, apoyado contra la pared. Ramiro se acercó al espejo, y entonces lo vio. Adrián estaba ahí, reflejado, con los ojos vacíos y la piel pálida como cera. Pero en la habitación no había nadie más. El reflejo levantó una mano y escribió con el dedo sobre el vidrio empañado. «Tu turno, Ramiro», el editor gritó, tropezó hacia atrás, y el espejo cayó al suelo. Pero del marco salió humo, y una voz, desde el cristal roto, susurró: «El escritor. El escritor nunca deja de escribir». Nadie volvió a ver a Ramiro. La casa fue clausurada por las autoridades y luego reclamada por familiares lejanos de Adrián solo para venderla, mientras los vecinos aseguran que aún se escucha el tecleo de la máquina cada noche de lluvia. El nuevo dueño, un profesor jubilado, afirma haber encontrado el manuscrito inacabado de El espejo del infierno. A las primeras páginas son idénticas a las que Adrián escribió. Pero las últimas narran la historia de un editor que entra a una casa para buscar a su amigo desaparecido, solo para terminar atrapado en su reflejo. El profesor intentó leerlo completo una sola vez, pero cuando llegó al final, su propio nombre apareció en la última línea. Días después, su esposa lo encontró frente al espejo del estudio, sonriendo, con los ojos completamente negros. Desde entonces, nadie ha vuelto a cruzar esa puerta. El pueblo la llama la Casa de las Letras Muertas, y los pocos que han pasado cerca juran escuchar a un hombre susurrando desde adentro: cada palabra tiene un precio. Cada historia pide una vida. Quizá, en este mismo instante él sigue escribiendo. Tal vez,
en algún rincón de sus historias. Ya estás tú también. Solo espera a que pronuncies su nombre. Para comenzar el siguiente capítulo, nunca te sumerjas tanto en tus propias sombras que olvides quién las proyecta. Porque cuando la oscuridad aprende a escribir, ya no necesita un autor.